Compartiendo la vida de Cristo, por Charles Spurgeon. Aún un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14, versículo 19. Esta era y es la marca del verdadero creyente que ve a Jesús. Cuando Jesús estaba aquí entre los hombres, el mundo lo veía en cierto sentido, pero en verdad no lo veía en absoluto. El ojo del mundo veía el exterior de Cristo, la carne del hombre Cristo, pero el verdadero Cristo el ojo impío no podía discernir. No podían percibir esos atributos maravillosos de carácter, esas gratas gracias y encantos que componían el verdadero Cristo espiritual. Veían solo la cáscara y no el núcleo. Veían el cuarzo de la pepita de oro, pero no el oro puro que contenía ese cuarzo. Veían solo al hombre externo. Al verdadero Cristo espiritual no lo podían ver. Pero a todos aquellos que Dios ha escogido, Cristo se manifestó a sí mismo como no lo hizo al mundo. Había algunos a quienes les dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Había algunos cuyos ojos fueron ungidos con el colirio celestial, de modo que vieron en el hombre Cristo Jesús al Dios, al Salvador glorioso, al Rey de Reyes, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz. El mundo ciego decía de él que era raíz de tierra seca, y cuando lo vieron no había en él parecer ni hermosura para que le desearan. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Pero estos hombres lo vieron como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, descendiendo a habitar entre los hombres y a tomar sobre sí la naturaleza imperfecta del hombre, para que así pudiera redimirlo de toda iniquidad y salvarlo. Ahora, hasta esta hora, esta es la marca del verdadero cristiano. Esto es ser elegidos. Esta es la insignia y el símbolo de los fieles. Ellos ven a Jesús. Miran más allá de las nubes. Otros hombres ven la nube y la oscuridad, y no saben lo que es, pero estos hombres con más que un ojo de águila penetran las nubes de meras impresiones sensuales, y ven la gloria que siempre fue suya, aun la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, ¿alguna vez han visto a Jesús con el ojo de la fe? ¿Han percibido alguna vez la gloria de su persona y la hermosura de su carácter? ¿Han percibido a Jesús de tal manera que han confiado en Él? ¿Han estado tan enamorados de Él que se han rendido a ser sus siervos para siempre? ¿Toman su cruz? ¿Se declaran a sí mismos ser seguidores, pase lo que pase? Si así es, entonces están salvos, pero si no ven a Cristo con su espíritu, ni lo conocen, ni disfrutarán una porción con Él. Bendito sea Dios, se puede decir esto, el que alguna vez ha visto a Cristo siempre lo verá. El ojo a veces puede volverse tenue, pero la luz volverá. Donde Cristo ha abierto un ojo ciego, la ceguera no vuelve más. Él quita la catarata totalmente. No da un destello transitorio de vista espiritual y luego permite que el alma vuelva a la oscuridad de su tumba, sino que la vista que Él da es la vista de cosas eternas, una vista que se fortalecerá y crecerá hasta que al final, cuando la muerte quite toda barrera que nos separe del mundo invisible, conoceremos como somos conocidos y veremos como somos vistos. Ver a Jesús es el comienzo del cielo, y el cielo consumado es ver a Jesús. Ya no es a través de un vidrio oscuro, sino cara a cara. Aún es ver a Jesús, contemplar al Rey en su hermosura. Esto, digo, es la suma y la sustancia de la vida eterna, y es la verdadera vida aquí abajo. Y ahora nuestro Señor, hablando a aquellos que lo han visto, les habla acerca de la vida. A veces nos toca hablarles de la muerte, no necesariamente con tristeza, pues para el cristiano está iluminada con rayos de luz celestial, pero aquí y ahora deseamos hablar de la vida, la mejor y más divina vida. Olvidaremos al cuervo con su ala oscura, y solo veremos a la tierna y gentil paloma, llevando a cada uno de nosotros la rama de olivo de paz y de victoria. Hablaremos de la vida, vida del más alto grado posible, no la vida que alegra nuestros ojos bajo la luz del sol cuando contemplamos las flores del campo abriendo sus cálices. Esta es vida vegetal, ni la vida de los corderitos jóvenes cuando retozan,
saltan y bailan de pura alegría en los rayos del sol de primavera. Esta es solo vida animal. Ni siquiera la vida que permite a los hombres pensar y hablar sobre temas comunes de interés y realizar los deberes ordinarios de sus diferentes ocupaciones. Esta es solo vida mental y social. Alcanzamos algo aún más alto, vida espiritual, vida en Cristo Jesús, una vida creada 2 veces, una vida que es injertada y que es un avance sobre la primera vida que tenemos cuando nacemos, superando con mucho la vida de la carne, porque esa en su momento expirará, pero esta es una vida que brota de semilla incorruptible y que vive y permanece para siempre. El texto, al hablarnos de la vida, nos da primero la seguridad de que Jesús vive, luego nos promete que su pueblo vivirá y afirma claramente que hay un vínculo de conexiones entre las dos cosas, que porque Jesús vive, su pueblo también vivirá. Primero, entonces, Jesús vive. Él siempre vivió, nunca hubo un tiempo en que no existiera. Antes que naciese en los montes, yo ya había nacido, dice Él. La eterna sabiduría de Dios es desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La vida, sin embargo, que creemos está destinada en el texto, no es su vida divina, su vida como deidad, sino su vida como hombre, su vida como mediador entre Dios y los hombres. En esa vida Él vive. No necesitábamos ser asegurados de su vida divina, pero viendo que, como mediador murió, era necesario asegurarnos de que como mediador descendió a la tumba. Es bueno para nosotros ser asegurados de que como mediador resucitó de su tumba, y ahora vive a la diestra del Padre, no más para sangrar y morir. Jesucristo en este momento vive en su propia humanidad, vive en cuanto a su alma humana es como era en la tierra, vive en cuanto a su cuerpo humano. Él es un hombre ante el trono, y no tengo duda de que llevó el símbolo, por supuesto, poderosamente glorificado de sus sufrimientos. Parece un cordero que había sido inmolado, y lleva todavía su sacerdocio. Ese mismo Cristo, que una vez como un bebé yacía sobre el pecho de su madre, y que después caminó sobre las olas de Genezaret, quien, después de su resurrección, comió un pedazo de pescado asado y de panal de miel, ese mismo Cristo está ahora ante el trono eterno. En alma y cuerpo verdaderos, el hombre Cristo Jesús está allí, Él vive. Vive una vida real. Somos muy propensos a mistificar y nublar todo, y a suponer que Cristo vive solo por su influencia, o vive por su espíritu. Hermanos, Él vive, el mismo hombre que murió, tan seguramente como sangró en el árbol, y en su propia persona, de 5 heridas reales vertió los cálidos torrentes de vida de su corazón, tan seguramente vive en este momento presente en medio de innumerables corazones que alaban su nombre, el objeto encantador de la visión de miríadas de espíritus que continuamente lo adoran. Él realmente vive, vive de verdad y verdaderamente como vivió aquí abajo. Él vive, también, activamente, no en algún maravilloso sueño de quietud y reposo sagrado. Está tan ocupado ahora como cuando estaba aquí. Se propuso a sí mismo, cuando se fue, un cierto trabajo. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, dijo él. Todavía está preparando ese lugar para nosotros. También intercede diariamente por su pueblo. Oh, si vuestra fe es lo suficientemente fuerte, incluso ahora pueden verlo claramente de pie ante el trono de Dios, abogando con sus gloriosos méritos. Creo que lo veo ahora tan claramente como alguna vez los judíos vieron a Aarón cuando se paró con su pectoral frente al propiciatorio, porque recuerden, el judío nunca vio a Aarón allí, ya que el velo estaba bajado, y Aarón estaba dentro del velo, y por lo tanto, el judío solo podía verlo en su imaginación. Pero digo que lo veo tan claramente como eso, porque veo a mi Señor, no por imaginación, sino por fe. Allí donde el velo está rasgado, para que no esté oculto a la mirada de mi alma. Lo veo con mi nombre y el suyo sobre su pecho, intercediendo ante Dios. ¿Por qué? Miren un rato y pueden pensar que lo ven ahora. Así como el judío vio a Aarón,
agitando el incensario parado entre los vivos y los muertos, y deteniendo la plaga, así está Cristo en esta hora parado entre los vivos y los muertos, y moviendo así toda la deidad a perdonar a los culpables un poco más de tiempo, mientras intercede por ellos para que vivan. Y luego viene su intercesión más alta por sus elegidos, de quienes dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Él vive entonces una vida real, de la cual ustedes y yo cosechamos los frutos diarios, no una vida de sueño y quietud, sino una vida activa y ocupada, por la cual continuamente nos dispensa dones. Por esta razón, es bueno recordarles que, por lo tanto, Jesús solo puede vivir como hombre en un solo lugar. Cuando hablamos de que Cristo está presente en cada asamblea de su pueblo, entendemos que es su presencia en su deidad y por su Espíritu Santo, que gobierna en la tierra y está en dispensación del Espíritu. Pero el hombre Cristo solo puede estar en un lugar, y ahora está a la diestra de la majestad de las alturas. Es absurdo, es horrible, tanto para la fe como para la razón, decir que el cuerpo de Cristo es comido y que su sangre es bebida en decenas de miles de lugares donde los sacerdotes eligen ofrecer lo que ellos llaman la misa. Una misa de profanidad, en verdad es. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su presencia real, positiva, corporal, no está aquí. En cuanto a su carne y su sangre, no está, y no puede estar aquí. Estará aquí un día, cuando descienda del cielo con aclamación, con la trompeta del arcángel y con voz de Dios, pero en su persona real, ahora está donde están sus santos, ante el trono, de donde pronto descenderá. Mientras tanto, su presencia espiritual es nuestra alegría y nuestro gozo, pero su presencia corporal, una doctrina que nuestra fe agarra y sostiene, su presencia corporal está ante el trono de Dios, y allí vive en carne y sangre propias como el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, escuchen un breve esbozo de la biografía de la vida de Cristo en la gloria. Cuando las santas mujeres y los hombres piadosos lo envolvieron en especias y lo pusieron en la tumba, Jesús estaba muerto. Allí, durante parte de 3 días y noches, se quedó. No vio corrupción, pero aún así estaba en el lugar de corrupción. Ningún gusano pudo atacar a esa cosa santa que ningún pecado había manchado, y sin embargo, él yacía en el lugar donde la muerte parecía soberana. Un tiempo durmió, y la iglesia lloró, pero bendito fue el día cuando, al primer amanecer rosado de la luz, el Salvador resucitó. Entonces puedo decir, vivo. Su cuerpo, instintivamente con vida, se levantó de su sueño y comenzó de inmediato a quitarse las vestiduras funerarias. Desenrolló las sábanas y el fino lino blanco y los dejó cuidadosamente, y los dejó allí para ustedes y para mí, para que podamos tener nuestras camas bien tendidas cuando lleguemos a acostarnos en ellas al final. En cuanto al sudario, lo desenrolló y lo dejó aparte, como si fuera para nosotros que estamos vivos, para secar nuestros ojos cuando nuestros seres queridos se vayan, ya que no tenemos motivo para afligirnos como los que no tienen esperanza. Y cuando esto se hizo, un ángel rodó la piedra, y salió el Salvador, glorioso, sin duda, pero tan parecido a otros hombres que María pensó que era el jardinero, de modo que no pudo haber habido un esplendor muy sobrenatural rodeando su persona. Se reveló a muchos de sus discípulos, a veces a tantos como 500 a la vez. Comió con ellos, bebió con ellos, fue un hombre entre hombres con ellos, hasta que, cuando pasaron 40 días, los reunió a todos en el monte de los Olivos, la montaña desde la cual les había hablado tantas veces, y se despidió definitivamente. Mientras los bendecía, con las manos extendidas en bendición, una nube los recibió fuera de su vista, y desde entonces se ha sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todavía está esperando allí un poco más de tiempo. Cuando llegue la plenitud del tiempo, si puedo continuar con su biografía, Él vendrá de nuevo. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Vendrá, por lo tanto, en persona una segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan. Entonces reunirá a sus santos, que han hecho un pacto con él por sacrificio. Entonces reinarán con él. Entonces la tierra se llenará de su gloria. Todas las naciones se inclinarán ante él, y todos los pueblos lo llamarán bendito. Y luego vendrá el fin, cuando entregará el reino a Dios Padre, y Dios será todo en todos. Pero Cristo seguirá viviendo, porque ha recibido un sacerdocio según el orden de Melquisedec, sin principio de días ni fin de vida, un sacerdote para siempre. Cuando los soles y las lunas se debiliten con la edad, y el mundo entero se disuelva como la escarcha de la mañana, y el tiempo se enrolle como un manto, y todas las edades se hayan extinguido como chispas bajo el pie del Dios eterno, entonces Jesucristo vivirá para siempre sin fin. Así hemos hablado sobre Cristo como viviente. Pero ahora, en el siguiente punto, segundo, se promete vida al pueblo de Cristo. Esto no significa su existencia natural. Esa la han recibido de Adán, y a través de su pecado se ha convertido en una maldición para ellos, en lugar de una bendición. Si permanecen sin ser perdonados, el hecho de la existencia continua se convertiría en la más terrible de las calamidades, ya que debe ser una existencia en la santa abominación de Dios hacia el pecado para siempre, alejados de toda vislumbre o esperanza de perdón. La vida que nos llega a través de Cristo es de este tipo. Confío en que la conozcan en sus propios corazones. Es vida espiritual, dada a nosotros en la regeneración. Cuando el Espíritu Santo vivifica un alma muerta, esa alma muerta recibe entonces la vida de Cristo. Ningún hombre está vivo para Dios espiritualmente, excepto a través de Cristo. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Cuando un alma muerta entra en contacto vivo con el Salvador viviente por el poder del Espíritu, entonces comienza la vida espiritual. La primera evidencia de vida espiritual es confiar en Jesús, lo que muestra que, como el primer síntoma es la alianza con Cristo, la causa de la vida debe estar aquí, a saber, la unión con Cristo. Uno de los primeros signos externos es la oración a Cristo, y eso, nuevamente, surge del hecho de que Cristo nos da de su vida, y luego esa vida vuelve a Él. Hermanos, si buscan la vida de otras almas, si desean verlas atraídas a Dios, prediquen a Cristo a ellas. ¿No ven? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, ningún pecador vivirá espiritualmente aparte de Dios. Aunque ustedes y yo podamos vivificarlos, podemos predicarles el Evangelio, y la fe viene por el oír, y donde hay fe, hay vida. No tiene sentido tratar de resucitar a los muertos predicándoles la ley. Eso es solo cubrirlos bien con una mentira de su mano derecha, pero predicar del amor moribundo y del poder resucitador, hablar de los perdones comprados con la sangre y declarar que Cristo murió como sustituto de los pecadores, este es el camino esperanzador de traer vida a los muertos. Es por tal instrumentalidad que las almas son llevadas a la vida eterna, porque Cristo está vivo, sus elegidos a su debido tiempo reciben vida espiritual por el poder del Espíritu Santo, y aunque una vez estaban muertos en pecado, comienzan a vivir para la justicia. Además, esta vida espiritual es preservada en nosotros por Cristo que sigue viviendo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El texto claramente significa eso, soporta esa paráfrasis. Oh, queridos amigos, cuando una vez obtenemos vida espiritual en nosotros, ¿cuántos miles de enemigos hay que tratan de extinguirla? Muchas veces ha parecido difícil con mi alma saber si realmente tenía una chispa de vida dentro de mi espíritu. Tentación tras tentación he soportado hasta que parecía como si debiera ceder mi agarre en Cristo y renunciar a mi esperanza. Ha habido conflicto tras conflicto, lucha tras lucha, hasta que finalmente el enemigo ha puesto su pie sobre el cuello, y todo mi ser ha temblado. Y si no hubiera sido por la promesa de Cristo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, podría haberme ido peor, y podría haberme desesperado, y renunciado a toda esperanza, y acostado a morir. La certeza, entonces, de que la vida espiritual del cristiano debe ser mantenida porque Cristo vive, fue el único poder para darme la victoria.
Que nos enseñe entonces esta lección práctica. Siempre que nuestra vida espiritual esté muy débil y querramos que se fortalezca, vayamos a Cristo viviente para recibir su fuerza. Cuando sientan que están a punto de morir espiritualmente, acudan al Salvador para recibir vida renovada. El texto es como una mano que nos señala el almacén. Ustedes que están en el desierto, hay un manantial secreto bajo sus pies y no saben dónde está. Este es el dedo misterioso que les señala el lugar. Contemplen a Cristo, crean en Cristo, acérquense por fe más y más al Señor Jesucristo, y así su vida recibirá un impulso divino que no ha conocido en mucho tiempo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y además, hermanos, obtenemos de Cristo una vida educada. Cualquier hombre puede estar espiritualmente vivo, y sin embargo, puede que no sepa mucho sobre la vida superior. Hay una vida espiritual, una escala de grados. Un hombre está apenas vivo para Dios, otro hombre puede estar activo y vigoroso, otro puede estar en éxtasis de consagración. Espero que ustedes y yo deseemos ansiosamente alcanzar la forma más alta de vida espiritual que se conoce. No queremos ser mendigos en el reino de Cristo, sino, si podemos, ocupar nuestro lugar en la casa de los pares, ser príncipes a través de Jesucristo. No necesitamos ser pobres. Cristo está dispuesto a enriquecernos. No estamos limitados en Él, estamos limitados en nosotros mismos. Ahora, Cristo da la promesa, porque yo vivo, dice Él, la vida más alta, muy por encima de todo principado y potestad. Vosotros también viviréis esta vida más alta conmigo. Pueden tenerla, pueden obtenerla, pero hermanos, si quieren obtenerla, nunca vayan a Moisés por ella, nunca vayan a ustedes mismos por ella. No busquen educarse a ustedes mismos mediante reglas y regulaciones y resoluciones, o mediante un ascetismo mórbido, como algunos hombres se deleitan en hacerlo, sino acudan al Salvador viviente, y en la libertad viviente que disfrutarán en comunión con Él, su alma tomará alas y se elevará a una atmósfera más clara. Su espíritu se fortalecerá para un grado más alto de devoción robusta. Se acercarán más al cielo, porque se habrán acercado más a Cristo, que es el Señor del cielo. Porque yo vivo, tendréis vida. Tendréis esa vida continuada, y tendréis esa vida en abundancia. He venido, no solo para que tengáis vida, sino para que la tengáis en abundancia. Estas son las palabras de su Maestro. Preséntenlas ante el trono de su Maestro. Y ahora, hermanos, avanzaremos un poco más. Supondremos que ustedes están bien familiarizados con estas formas de vida, y ahora viene un sacudón, por así decirlo. Están viajando por la vía férrea, y viene un sacudón repentino y se detienen. ¿Qué es? Es el pensamiento de la muerte. Bueno, pero Jesús nos dice aquí que eso no tiene importancia. Es un ítem en el gran mundo de la vida que para ustedes que están en él es casi insignificante, porque el texto lo anula y lo traga. Como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Se hace como si no existiera. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Su vida continuada de felicidad, de santidad, de espiritualidad, de consagración y de obediencia, que de hecho es una vida que vale la pena tener, está garantizada en el texto. La muerte no puede inferir con ella, ni siquiera por el espacio de un solo segundo. No, les digo, ni siquiera por el espacio del tic-tac de un reloj. ¿Un cristiano morir? Porque yo vivo, vosotros también viviréis, nunca se suspende. No hay tiempo para que se suspenda. ¿Saben qué es realmente la muerte? ¿Toma mucho tiempo morir? He oído hablar de hombres que se dice que han estado semanas muriendo. No es así, estuvieron semanas viviendo. El morir no ocupó espacio. Eso se hizo de inmediato e instantáneamente. Y así es con el creyente. Para él, la muerte es un sacudón tan leve que sigue en la misma línea. Él sigue viviendo, solo que hay esta diferencia, que es como si el tren hubiera estado corriendo hasta ahora por un túnel, y ahora sale de él hacia la llanura abierta. Su vida aquí abajo era como el tren en el túnel, pero cuando muere, como lo llamamos, hay un sacudón,
y luego sale del túnel hacia el país abierto, claro y brillante del cielo, donde todo es claro y luminoso, donde todos los pájaros cantan, y la oscuridad se ha ido, y la tiniebla y el humo se han desvanecido, y su alma está bendecida para siempre. Porque vivo una vida que no puede ser suspendida, Cristo parece decir, vosotros también viviréis. En el fondo del corazón de todo hombre hay, supongo, un miedo a dejar de ser. Algunos infieles parecen encontrar consuelo en la idea de ser aniquilados, pero esa idea es, quizás, la más aborrecible que jamás haya cruzado la mente humana. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que somos inmortales, o hay, al menos, algo que nos hace esperar que lo somos, y rechazar con horror la idea de ser aniquilados. Ahora, en ese punto entra en nuestro texto y dice, ¿qué? ¿Aniquilados? Ustedes que creen en Jesús no pueden serlo, vivirán también, vivirán con esa vida superior que han recibido, una vida de belleza, una vida de excelencia, de santidad y de semejanza a Dios. Esa nueva vida implantada en ustedes nunca será suspendida. No, nunca por el espacio de un solo tic-tac, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Además, hermanos, nuestro texto es tan amplio que tenemos la certeza de que continuaremos viviendo en cuanto a nuestros espíritus y nuestras almas. El texto, bajo sus alas protectoras, como una gallina que junta sus polluelos, reúne muchas verdades preciosas, y la siguiente es que este mismo cuerpo nuestro también vivirá. Debe tomar su tiempo para ello, debe permanecer en la tierra, donde ha habitado. Está decretado que allí debe yacer, a menos que Cristo venga antes de ese tiempo. Pero en cuanto a este cuerpo, no hay decreto de aniquilación. Se desmoronará. Puede ser levantado por la pala del sepulturero descuidado y esparcido a los vientos del cielo pueden estar los átomos del cuerpo. Pero hay un germen de vida dentro de él que ningún poder humano puede destruir, y sobre el cual el ojo divino perpetuamente vigila. Y cuando ese sonido misterioso y tan esperado de la trompeta angelical resuene por la tierra y el mar, por el cielo y la tierra, y se abran las tumbas, entonces mi alma encontrará mi cuerpo nuevamente, formado después de una forma más hermosa, más apta para el espíritu que antes, más elástica, completamente libre de debilidad. Ya no será sujeto de dolor, de enfermedad, de accidente, de decadencia, de corrupción última, sino un cuerpo espiritual, resucitado en poder, en gloria y en inmortalidad, no resucitado a la semejanza del primer Adán en el jardín, sino a la semejanza del segundo Adán en el eterno paraíso de Dios. Ánimo, mis ojos, ánimo, serán cerrados por un tiempo, pero verán al Redentor cuando Él se presente por segunda vez sobre la tierra. Ánimo, mis dedos y mis manos, deben permanecer quietos e inmóviles por un tiempo, pero no será así para siempre, porque ustedes, incluso ustedes, tocarán las cuerdas de esas arpas celestiales que emiten su alabanza. Ánimo todos ustedes, miembros de mi cuerpo, que han sido santificados para ser miembros de Cristo y hechos para ser partes del templo del Espíritu Santo. Todos ustedes participarán en la gran entrada triunfal de Cristo, cuando Él descienda para tomar posesión de su reino. Y después de deshecha esta piel, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Así que ve a tu cama en la tierra, pobre cuerpo, y duerme allí un poco. Báñate como aquella que se bañó en especias para prepararse para el rey. Ve y prepárate para encontrarte con tu Señor. Quítate tu vestido de trabajo y ponte tus ropas de sábado, tu vestimenta nupcial, y entonces vendrás al rey y lo verás en su belleza, y lo coronarás con la corona con que su madre lo coronó en los días de sus desposorios. Sí, porque él vive en el cuerpo que llevó, este cuerpo también vivirá de nuevo. Y así, amados, el texto significa que en cuerpo y alma el cristiano será inmortal, como su Maestro. Cuando nuestro reinado en la tierra, ya sea que dure 1000 años o 1000 edades, no sabemos lo que la palabra de Dios pretende, pero cuando ese estado glorificado en la tierra, en el cual creo con toda certeza, haya terminado y se diga, ahora el estandarte de Jehová está enrollado, envainada su espada porque todo ha terminado,
Cuando el drama del reinado mediador esté cerrado y habitemos bajo la soberanía inmediata de Dios una vez más, entonces, amados, cada creyente estará con Cristo, eternamente glorificado, porque aquí está el decreto irrevocable y el mandato divino del Señor de la creación, quien es también el Cordero Redentor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tiemblen columnas de la tierra, sacúdanse, arcos del cielo estrellados. Pasen, oh tiempo, y ustedes, mundos rodantes, disuélvanse en su nada nativa. Pero el creyente debe vivir porque Jesús vive, y hasta que el Cristo del Señor pueda inclinar su cabeza, hasta que Él, que solo tiene inmortalidad, pueda expiar, hasta que Dios mismo pueda dejar de ser, ningún alma que creyó en Jesús puede perder la vida incorruptible que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de ella. Quiero cantar, hermanos, más que hablar con ustedes. Estas son palabras y pensamientos dignos de algún antiguo bardo, o del espíritu de algún profeta inspirado enviado desde el cielo. Apenas balbuceo donde incluso los serafines podrían encontrar que sus más fuertes cantos fallan en su tema, que sus corazones se eleven, que sus almas se exalten, que sus espíritus se alegren. ¿Anhelan desvestirse por la noche para descansar con Dios y entrar en su cielo? Anhelen la noche de la muerte, cuando su labor haya terminado y la hora de su dicha habrá llegado. Temo no tener tiempo para el tercer y último punto, y por lo tanto solo daré algunas pistas de lo que habría dicho. Tercero, esta vida está vinculada con la vida de Cristo. Inmortal, toda gloriosa, prometida a los verdaderos creyentes, está ligada a la vida de nuestro Señor inmortal. ¿Por qué es esto? Primero, porque Cristo lleva una vida justificada. Apenas sé cómo expresar el significado. Entiendan que mientras Jesús estuvo aquí, estaba bajo el cargo de nuestros pecados. Mientras estuvo en el mundo, su Padre hizo que Él encontrara la iniquidad de todos nosotros. Pero cuando murió, su muerte canceló todas las deudas de sus escogidos. El acta de los decretos que nos era contraria fue entonces quitada. Cuando Él fue al Calvario como nuestro fiador, los pecados de todo su pueblo eran sus deudas. Él las había tomado sobre sí mismo. Pero cuando resucitó de entre los muertos en el jardín esa primera mañana de Pascua, no tenía deudas nuestras, ya no tenía ningún compromiso o responsabilidad sustitutiva. Todas las deudas que había asumido como nuestro Redentor las había pagado completamente. Ningún oficial puede arrestar a un hombre por deudas que no tiene, y Cristo ahora vive, por lo tanto, como una persona justificada. Y hermanos, ningún oficial de justicia puede arrestar a ninguna de las personas por quienes Cristo pagó sus deudas. ¿Cómo entonces la muerte tendrá dominio sobre aquellos cuyas deudas están todas canceladas? ¿Cómo serán puestos en prisión aquellos por quienes Cristo fue puesto en prisión? ¿Cómo sufrirán la muerte, que es la pena del pecado, por quienes Cristo ya ha sufrido todas las penas que la justicia podría haber exigido? Porque Él vive la vida de alguien que ha cancelado las deudas de su pueblo, ellos deben, en justicia, vivir. En segundo lugar, Cristo vive una vida representativa. Ya no es Cristo para sí mismo. Así como el miembro del Parlamento representa una ciudad, Jesucristo representa a todo el pueblo que está en Él, y mientras Él viva, ellos vivirán. Él es su cabeza del pacto. Mientras Adán permanece, su raza permanecerá. Cuando Adán cae, la raza humana cae. Por lo tanto, mientras Cristo viva, los cristianos que están en Él viven a través de su representación. En el siguiente lugar, Cristo vive una vida perfecta. Quizás no vean cómo esto es un vínculo entre su vida y la de ustedes, pero lo es, porque somos parte de Cristo. Según la palabra de las Escrituras, todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, un hombre que vive perfectamente no ha perdido su dedo, ni su brazo ni su mano. Un hombre puede estar vivo con muchos de sus miembros amputados, pero difícilmente pueden llamarlo un hombre que vive perfectamente. Pero no puedo imaginar a un Cristo mutilado. Nunca he podido concebir en mi alma un Cristo sin ninguno de sus miembros. Tal cosa nunca se ha visto en la tierra.
La bárbara crueldad de los judíos no pudo lograr eso, y por la providencia de Dios, los oficiales de Pilato no pudieron causar tal cosa. Ni uno de sus huesos será quebrantado. Era la antigua profecía. Rompieron las piernas del primero y del segundo ladrón, pero cuando llegaron al Señor incomparable vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Incluso en su cuerpo terrenal, que era el tipo de su cuerpo espiritual, no debía sufrir ninguna lesión mutilante. Por lo tanto, hermanos, Cristo vive como un Cristo perfecto. Todos los que son uno con Él también deben vivir. Entonces, en cuarto lugar, Cristo vive una vida bendita, una vida de perfecta bienaventuranza, y por lo tanto, nosotros debemos vivir también. ¿Por qué? Dirán ustedes. Pues vean aquí una madre. Ella está viva, está en buena salud, pero no es perfectamente feliz, porque es una Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. El tiempo sanará sus heridas, es cierto, porque el corazón más afectuoso no puede estar siempre de luto. Pero nuestro Señor Jesucristo en ese corazón infinitamente afectuoso no solo lloraría por uno de sus hijos si se perdiera, sino que lloraría por él para siempre. No puedo concebir a Cristo siendo feliz y perdiendo a uno de sus queridos hijos. No puedo concebir a Cristo siendo personalmente bendito, y aún así, uno de los miembros de su propia persona arrojada a las tinieblas de afuera. Porque Él vive en perfecta felicidad, concibo que todos los que son queridos para Él estarán a su alrededor. No se dirá que Él perdió a uno de ellos, ni que falte uno de la familia, sino todo el linaje escogido se reunirá alrededor del trono para bendecir la obra de su gracia y dar a conocer sus maravillas. Y por último, Cristo lleva una vida triunfante y por lo tanto, ustedes vivirán también. Ustedes dicen de nuevo, ¿cómo es eso? Pues hermanos, el triunfo de Cristo nos concierne. Este es el triunfo de Cristo. De todos los que me diste, no perdí ninguno. Ahora supongamos que se oyera un susurro desde el pozo infernal. Ajá, tú mientes. Aquí hay uno que el Padre te dio, pero que perdiste. Pues, Cristo nunca podría hablar de nuevo en forma de triunfo. Nunca más podría jactarse. Entonces podría bajar su corona. Si sucediera ese único caso, en cualquier caso, el enemigo habría obtenido ventaja sobre él y nunca habría sido el conquistador en toda la línea. Pero gloria a Dios, aquel que pisó el lagar sin que nadie le asistiera, salió del conflicto carmesí, habiendo golpeado a todos sus enemigos y ganado una victoria completa. No habrá en toda la campaña un solo punto sobre el que Satanás pueda jactarse. Cristo ha llevado a muchos hijos a la gloria como el capitán de su salvación, y nunca ha fallado, y nunca fallará en ningún punto, ni en el más pequeño ni en el más grande, ni en el más fuerte ni en el más débil. Esto es lo esencial, queridos amigos, es esencial para las aclamaciones del cielo, que toda alma que cree en Jesús viva para siempre. Es esencial para la armonía eterna y para la alegría de Cristo a lo largo de la eternidad, que todos los que confían en Él sean preservados y mantenidos a salvo hasta el fin. Por lo tanto, dice el texto, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así que dejo esta verdad con ustedes, solo orando que aquellos que no tienen parte en este asunto busquen a Cristo en este mismo momento y sean llevados por el Espíritu a clamar poderosamente a Él, y su promesa es, los que temprano me buscan me hallarán. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios les bendiga, por amor de Cristo. Amén. Compartiendo la vida de Cristo. Por Charles Spurgeon. Colgado en el madero.